¿Y si te dijera que existe un hábito silencioso que moldea cómo te perciben, determina tu posición en las relaciones e incluso cuánto te respetan o desprecian, y que este hábito es tan generalizado que puedes caer en él sin darte cuenta? Puede que creas tener el control de tu vida, pero en realidad te impulsa algo invisible, la compulsión de dar explicaciones. Simplemente observa. ¿Cuántas veces, antes de decir no a alguien, has sentido la necesidad de añadir una excusa? ¿Cuántas veces has cambiado tus palabras no para decir la pura verdad, sino para sonar aceptables, comprensibles y digeribles? Son precisamente estos pequeños gestos, aparentemente inocuos, los que contienen una de las prisiones más efectivas de la vida moderna. Una prisión no de barrotes, sino de cadenas psicológicas invisibles. Este deseo obsesivo de justificarse puede parecer cortés a primera vista. Puede sonar a preocupación, atención, empatía, pero mire más de cerca. No es un acto neutral, es un mensaje oculto, fácilmente descifrable por el mundo. Necesito tu aprobación para existir. Y aquí reside el lado oscuro, que Nicolás Maquiavelo, un frío observador de la naturaleza humana, captó intuitivamente en sus escritos. Quienes necesitan justificarse renuncian al poder, y quienes renuncian al poder se posicionan como subordinados, no como amos. Quien pide permiso constantemente, quien explica constantemente cada uno de sus movimientos, revela sin darse cuenta su mayor debilidad. No se siente con derecho a ser él mismo. Pero, ¿de dónde surge esta necesidad? Nace como una semilla plantada a temprana edad, generalmente en la infancia. El entorno familiar, la escuela, la religión, todo es terreno fértil para cultivar la inseguridad. Imaginemos a un niño expresando tristeza y a quien le dicen, no llores, no sirve de nada. Imaginemos al mismo niño enfadado, acusado de ingratitud o falta de respeto. Imaginémoslo temeroso, objeto de cruel ironía, que aprende que sus emociones, en sí mismas, carecen de legitimidad. Aprende que solo pueden tener valor si las opiniones de los demás las validan. Esta comprensión penetra profundamente hasta arraigarse en el subconsciente. El adulto nacido de esta experiencia lleva dentro de sí la afirmación silenciosa. Solo existo cuando puedo explicar claramente por qué me siento como me siento. Aquí la psicología se encuentra con la política, porque este modelo de autoexplicación no solo sirve a la supervivencia del individuo, sino también a los sistemas que buscan mantenerlo obediente. Maquiavelo sabía que la obediencia rara vez requiere grilletes visibles. El sujeto ideal es aquel que, por costumbre, ya se observa, ya se corrige, ya explica, ya se disculpa, antes de ser acusado. Es el mecanismo perfecto de control social. Cuanto más explicas, más cedes. Cuanto más te justificas, más predecible te vuelves. Y cuanto más predecible te vuelves, más fácil es manipular. Pero detente y piensa, ¿cuántas veces has ajustado tus palabras para evitar ser juzgado? ¿Cuántas veces tus explicaciones han sido más bien súplicas de aceptación que aclaraciones? ¿Cuántas veces has sentido la necesidad de justificar restricciones, ausencias, incluso el simple cansancio, como si no tuvieras derecho a existir en silencio? Este es un microconflicto cotidiano del que nadie habla, pero que, con cada gesto, socava tu independencia. Lo más inquietante es que esta compulsión no se limita a las relaciones personales. Permea amistades, matrimonios, relaciones laborales, e incluso estructuras de poder más amplias. En todas ellas, quienes sobreexplican se colocan automáticamente en una posición subordinada. No importa cuán convincentes sean los argumentos, cuán lógicas las razones o cuán elegantes las palabras, las explicaciones son un gesto defensivo, y la sobreprotección revela que, en el fondo, no crees en tu derecho a simplemente imponerte. Maquiavelo escribió que, en política, siempre es mejor parecer fuerte que pedir comprensión. Al fin y al cabo, la comprensión no genera respeto, sino una expectativa de fragilidad. Un príncipe que justifica cada decisión parece inseguro y vacilante. Un súbdito que se justifica demasiado parece inseguro y dependiente. Ambos pierden autoridad. Y aquí reside el lado cruel de esta dinámica.
Toda la sociedad enseña a confundir la obediencia con la virtud. Llama educación a lo que a menudo es simplemente miedo disfrazado. ¿Y si fuera al revés? ¿Y si el silencio, ese gesto tan terrible, fuera la verdadera clave del respeto? ¿Y si la ausencia de explicaciones fuera más poderosa que cualquier excusa? Piensa un momento. ¿A quién respetas más? ¿A alguien que explica su punto de vista en cada frase? ¿O a alguien que habla poco, pero defiende su postura con firmeza, deliberadamente y sin pedir permiso? Pero esto es lo que nadie quiere admitir. La autojustificación no se trata de la otra persona, se trata de ti mismo. Se trata de una herida abierta que dice, soy incompetente por mi cuenta. Se trata de un niño que ha aprendido que solo será valioso si convence a los demás de su fragilidad, exageración o rareza. Este niño ha crecido, pero sigue dentro de ti. Sigue exigiendo explicaciones, justificaciones y ceder a los adultos. Pero, ¿qué sucede cuando empiezas a ver este mecanismo? ¿Qué sucede cuando te das cuenta de que cada explicación que das es, en realidad, otro ladrillo más en el muro que te separa de tu autoridad interior? ¿Qué sucede cuando descubres que este deseo obsesivo no es una elección consciente, sino un reflejo condicionado desarrollado a lo largo de la vida? Aquí radica el conflicto central. El individuo se cree comprensivo, cuando en realidad se somete. Cree evitar la condena, pero solo refuerza su papel de acusado. Cree crear armonía, pero sacrifica su soberanía. Maquiavelo, observador desapasionado de las debilidades humanas, diría que no hay herramienta más útil para los gobernantes que un pueblo entrenado para justificarse. No se necesitan ni el látigo ni la prisión. Basta con que cada persona dude de sí misma lo suficiente como para disculparse por su existencia. Y aquí surge la primera gran pregunta de este viaje. Si cada explicación es esencialmente una admisión de dependencia, ¿hasta qué punto esta dependencia ha controlado tu vida? ¿Cuántas decisiones, cuántos silencios reprimidos, cuántos deseos desechados nacieron simplemente porque sentiste la necesidad de explicarte antes de actuar? Quizás nunca hayas considerado que el deseo obsesivo de justificarte es, en realidad, un complejo mecanismo de poder. Un mecanismo que no solo debilita al individuo, sino que también fortalece los sistemas que se alimentan de su subordinación. Y por eso, si quieres recuperar tu autonomía, debes empezar por aquí. Reconocer que toda justificación innecesaria es un tributo al tribunal invisible de las opiniones ajenas. Pero no se equivoquen. Romper este hábito no es fácil, porque está ligado a valores que consideran nobles: empatía, cortesía, cariño. Y ahí reside el peligro. Lo que llaman amabilidad puede en muchos casos ser miedo. Lo que llaman convivencia amable puede ser sumisión. Lo que llaman respeto puede ser simplemente la incapacidad de guardar silencio. Así que el desafío no es solo psicológico, sino también existencial. Debemos encontrar el coraje para plantearnos una pregunta que pocos se atreven. ¿Quién soy sin mis propias explicaciones? ¿Qué queda de mí si no intento convencer a nadie? ¿Qué queda de mi identidad si no busco la aprobación con cada gesto? Son preguntas incómodas pero necesarias, porque lo que está en juego no es solo la autoestima, sino también la soberanía. Y aquí reside la ironía maquiavélica. Al intentar defenderse con explicaciones, una persona pierde lo que intentaba preservar: su poder. Una explicación se convierte en moneda de cambio, y cada vez que se usa, devalúa aún más su posición. Es un juego de suma negativa, donde cuanto más intentas justificarte, más débil te vuelves. Así que esta sección no termina con una respuesta, sino con una provocación. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para defender tu necesidad de ser comprendido? ¿Y hasta cuándo aceptarás pagar este precio invisible que todos te exigen, pero que solo tú puedes rechazar? Lo que sigue no es solo un análisis, es una inmersión más profunda en el origen de la herida, en el momento de la vida donde todo comenzó, cuando alguien te enseñó que ese sentimiento estaba mal, que tu experiencia no valía nada sin la aprobación de otro. Ahora es el momento de descubrir la raíz de esta prisión y lidiar con el contrato que, quizás sin darte cuenta, aún mantienes.
Y es en ese momento cuando debe surgir dentro de ti una pregunta. ¿Estoy viviendo realmente como protagonista de mi historia? ¿O soy solo un actor secundario tratando de explicar mis líneas a un público que nunca aplaude? Imagina por un momento que toda tu vida se construye sobre una herida que nunca has visto con claridad. Una herida silenciosa, pero tan profunda que moldea tu forma de hablar, tus relaciones, tu amor, e incluso cómo te ves en el espejo. Esta herida no sangra hacia afuera, sino que corroe desde adentro. Se manifiesta en los primeros años de vida, cuando los niños aún no saben expresar sus sentimientos con palabras, pero ya entienden lo que es aceptable y lo que es ridiculizado. Es en ese momento cuando la discapacidad emocional se apodera de ti, como una sombra invisible, una sombra que acompaña cada gesto, cada pensamiento y cada intento de afirmar tu identidad. Quizás recuerdes situaciones como esta: un niño llorando porque le tenía miedo a la oscuridad y le decían que no era nada. Un niño enojado por una injusticia y al que llamaban grosero. Una niña intentando compartir su tristeza y a la que le decían que estaba exagerando. Estas pequeñas heridas parecen insignificantes, pero juntas transmiten un mensaje devastador. Lo que sientes no vale nada. Y cuando este mensaje se repite día tras día, se convierte en una creencia. El niño crece creyendo que su propia experiencia no tiene sentido en sí misma. Aprende que necesita demostrar, explicar y justificar sus emociones para que se le tome en serio. Esta experiencia no desaparece con la edad. Al contrario, se convierte en un hábito constante, tan automático, que la persona deja de notarlo. Piensa en cuántas veces te has sorprendido justificando algo simple. Dices que estás cansado, pero luego añades: es porque trabajé demasiado hoy. Dices que no vas a ninguna parte, pero luego añades: porque tengo que madrugar mañana. Incluso cuando te sientes enojado o triste, buscas maneras de racionalizar esos sentimientos para no parecer irracional. Pero detrás de estas explicaciones se esconde algo más que simple cortesía. Es el eco de una vieja herida que susurra: no basta con sentir. Necesitas convencer a la otra persona de que tienes derecho a sentir. Fue en este punto que Maquiavelo emergió como un guía inesperado. Desconocía la psicología, pero comprendía los mecanismos del poder como pocos. En su opinión, un gobernante que desea mantener el control no necesita recurrir constantemente a la fuerza. Basta con hacer que sus súbditos duden de sí mismos. Basta con crear un entorno en el que cada persona se convierta en la guardiana de su propia prisión. Y el hábito de justificarse es precisamente lo que se necesita. Un sistema de autocontrol. Una persona crece creyendo que solo puede existir si puede explicar su existencia. No es el príncipe quien impone cadenas. Es el propio súbdito quien se las coloca en las muñecas, llamándolo con orgullo educación. Y lo interesante es que esta dinámica se replica en diversos ámbitos de la vida. Piensa en el ámbito laboral. ¿Cuántas veces has visto a gente sobreexplicar sus errores, defectos e incluso sus ideas? No basta con decir simplemente: es mi proyecto. Hay que justificarlo. Es mi proyecto porque lo analicé, porque lo pensé, porque creo que... Claro que las justificaciones pueden ser valiosas en un contexto profesional, pero el problema surge cuando se vuelven obsesivas. Un empleado que constantemente pone excusas transmite un mensaje oculto. Tengo miedo de que no me justifiquen, así que necesito convencer. Y este mensaje lo captan los demás, aunque sea inconscientemente. El resultado es destructivo. Cuanto más se explica una persona, menos creíble se vuelve. Cuanto más intenta convencer, más vulnerable parece. Ahora imaginemos cómo se manifiesta esta misma herida en las relaciones cercanas. Una persona que establece límites siente la necesidad de justificar cada detalle para no parecer egoísta. No puedo verte hoy porque he tenido un día difícil, porque estoy cansado, porque tengo que madrugar mañana, porque, como si un simple "no quiero" no fuera suficiente. Esa persona siente la necesidad de argumentar para evitar que la otra persona la abandone. Dice no, no desde una posición de soberanía, sino desde una posición de defensa. Maquiavelo diría que en este juego,
La persona más fuerte no es quien presenta los mejores argumentos, sino quien no siente la necesidad de hacerlo. Quien explica menos, paradójicamente, ejerce más poder. Y aquí es donde empieza la tensión. Si esta obsesión proviene de la devaluación, ¿qué ocurre cuando una persona empieza a devaluarse? Porque eso es exactamente lo que ocurre, aunque inconscientemente. Con cada explicación innecesaria, la persona refuerza la idea de que sus emociones carecen de legitimidad. La herida de la infancia se reabre una y otra vez, pero esta vez por sus propias manos. Es como si el niño que escuchó "no exageres" aún viviera dentro del adulto, repitiendo en voz baja: "Nadie te creerá si no lo explicas bien". Y las consecuencias de esto no son solo psicológicas, sino también existenciales. La vida entera puede sentirse como un tribunal. Cada gesto necesita justificación. Cada emoción necesita justificación. Cada ausencia necesita justificación. Y en este tribunal invisible, el juez nunca está satisfecho. Por muy bien que expliques, siempre existirá la sospecha de que no has explicado lo suficiente. Y con cada intento fallido de persuadir, tu independencia se ve aún más socavada. Ahora pregúntate, ¿cuántas veces has callado lo que realmente sentías para no tener que justificarlo después? ¿Cuántas veces has permanecido en silencio, pensando que nadie lo entendería, o que explicarlo sería demasiado largo? ¿Cuántas veces has adaptado tus palabras a las expectativas de los demás, sacrificando la claridad de tu verdad? Estos pequeños gestos son un reflejo diario de la herida original. Demuestran que en algún momento te diste cuenta de que ser tú mismo no es suficiente. Pero aquí está el detalle incómodo. Este patrón de comportamiento no es individual, sino colectivo. Sociedades enteras se basan en esta dinámica. Gobiernos, religiones, empresas, familias, todos saben, consciente o inconscientemente, que las personas inseguras son más fáciles de controlar. Quien explica demasiado rara vez se atreve a confrontar a los demás. Teme el juicio, el rechazo y la negación, y es precisamente en este miedo donde el poder encuentra terreno fértil. Imagina dos escenarios. En uno, una persona establece límites y guarda silencio. No explica, no pide comprensión y simplemente se mantiene firme. En el otro, establece los mismos límites, pero dedica minutos, incluso horas, a intentar explicarse para no parecer fría o desagradecida. ¿Cuál de estos dos escenarios demuestra mayor fortaleza? ¿A quién respetarías más? Esta diferencia es evidente para todos, aunque no sea conscientemente obvia. Un silencio firme crea una impresión. Las explicaciones excesivas generan sospecha. Y sin embargo, romper este círculo vicioso no es fácil, porque se forma desde una edad temprana. Está arraigado en nuestras células, nuestras voces, nuestros gestos. El cuerpo se ha acostumbrado a poner excusas. La mente ha aprendido a construir defensas automáticas. Romper este patrón es como desafiar a un fantasma que te ha acompañado desde la infancia. Es como decirle "basta" a una voz que creías tuya, pero que en realidad fue implantada por otros. Maquiavelo observó que los hombres generalmente prefieren la seguridad de la sumisión a la incertidumbre de la libertad. Quizás por eso tanta gente permanece atrapada en la obsesiva necesidad de explicar, porque la explicación crea una sensación de control sobre la narrativa, crea la impresión de que si la otra persona entiende, todo estará bien, pero esta es una ilusión peligrosa, porque quienes se justifican no controlan nada, solo dan motivos para que otros juzguen. Aquí es donde llega el punto de inflexión crucial. Comprender que la compulsión de dar explicaciones no es solo un hábito, es un contrato. Un contrato que hiciste de niño para sobrevivir. Creías que si te explicabas bien, serías querido. Que si justificabas tus emociones, no serías rechazado. Que si dabas suficientes razones, tenías derecho a existir. Este contrato fue necesario en el pasado, pero hoy es una prisión. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo estás dispuesto a cumplirlo? La vida se transforma cuando empiezas a comprender que ya no necesitas vivir en este tribunal, que tus emociones no son pruebas que defender, sino expresiones legítimas de tu existencia, que tus decisiones no necesitan presentarse como un expediente de justificaciones,
sino que simplemente pueden validarse. Esta comprensión no llega sin dolor, porque liberar las obsesiones significa afrontar la herida original, significa regresar al momento en que te dijeron que tu voz era inútil y finalmente aceptarlo. Y quizás te preguntes, si dejo de explicar, ¿no me arriesgo a perder gente? Sí, y ese es el punto. Porque algunas personas solo se quedan contigo hasta que cedes, se alimentan de tus excusas, dependen de tu miedo a ser malinterpretado. Cuando guardas silencio, pierden poder. Algunos se van, y no es una tragedia, es un proceso de selección. He aquí la desagradable sorpresa. El silencio no solo libera, sino que también revela quién está realmente ahí. Quienes se quedan, incluso sin explicación, son quienes están ahí por auténtica cercanía. Quienes exigen constantemente justificación, solo buscan el control. Y aquí concluimos esta inmersión con una pregunta que no requiere una respuesta inmediata, pero que sembrará ansiedad. ¿Hasta qué punto tu vida ha sido dictada por esta herida primordial? ¿Hasta qué punto cada decisión, cada restricción, cada silencio, ha sido moldeado por la necesidad de convencer a alguien? ¿Hasta qué punto sigues viviendo como un niño que ha aprendido a dudar de sí mismo? En la siguiente sección, exploraremos los efectos acumulativos de esta autotraición silenciosa. Veremos cómo se convierte en un mecanismo cotidiano de subyugación, cómo roba energía, destruye la autonomía y atrapa a las personas en un teatro donde todos actúan, pero nadie vive realmente. Es en este punto que la herida se convierte en una estrategia de poder dirigida contra ti, y empezamos a ver la clave para romper este círculo vicioso. ¿Y si la mayor traición de tu vida no se cometiera contra otra persona, sino contra ti mismo? Es una herida silenciosa que muchos llevan dentro, pero rara vez reconocen. La autotraición no se comete de forma grandiosa, no va acompañada de explosiones ni grandes caídas, sino que se manifiesta en pequeños gestos cotidianos, casi imperceptibles. Es risa cuando no tiene gracia, silencio cuando la voz arde de ganas de hablar, aceptación de lo que no querías, y la búsqueda de excusas para ocultar tus verdaderas emociones. Es precisamente en este detalle aparentemente inocuo donde se esconde el mecanismo de la lenta corrosión. Corrosión que, con el tiempo, convierte la vida en un teatro de máscaras, donde cada personaje es más importante que el protagonista. Esta autotraición no es solo un error, sino un patrón que se repite con tanta frecuencia que se vuelve casi natural. Las personas se creen educadas, agradables y comprensivas, pero en realidad solo se están distanciando. Cada vez que dices sí, cuando quieres decir no, sacrificas parte de tu integridad. Cada vez que das demasiadas explicaciones para ser aceptado, refuerzas tu papel de acusado ante un tribunal cuya ubicación nadie conoce, pero que controla todos tus movimientos. ¿Cuánto tiempo más sucumbirás a las expectativas de los demás y negarás tu propia verdad? Aquí es donde la reflexión se vuelve aún más inquietante. La sociedad no solo tolera esta autotraición, sino que la valora. Quienes se adaptan, evitan los conflictos y saben explicar sus sentimientos, reciben elogios, recompensas e incluso ascensos. Pero tras estos elogios se esconde un precio devastador, la destrucción del alma. Porque vivir para complacer no es vida, es supervivencia predecible. Y lo predecible se controla fácilmente. ¿Has notado cómo quienes no saben poner límites son siempre los primeros en asumir responsabilidades que nadie quiere? Surge la pregunta, ¿quién se beneficia realmente de dar demasiadas explicaciones? ¿El colega que te transfiere la responsabilidad? ¿La pareja que se siente segura gracias a tu subordinación? ¿O todo el sistema que favorece a los hombres y mujeres domesticados por encima de los individuos completos e impredecibles? El precio de la adaptación puede ser socialmente aceptable, pero espiritualmente es destructivo. Cada acto de autotraición es un pacto silencioso con la mediocridad. Crees proteger la relación, pero en realidad cavas un agujero alrededor de tu propia identidad. Crees garantizar la paz, pero solo alimentas el poder de quienes se benefician de tu silencio. ¿Qué quedará de ti después de tantas concesiones? ¿Qué quedará cuando cada decisión se tome por miedo a parecer incompetente? Y aquí está la sorpresa.
Cuanto más te esfuerzas por alcanzar la armonía, más te alejas de tu esencia. Al fin y al cabo, la verdadera armonía no nace del silencio forzado, sino de la valentía de tolerar tu propia incomodidad. Y si lo que llamas paz es en realidad solo la ausencia de conflicto a expensas de tu verdad, ¿cuántas veces has confundido sumisión con virtud? Maquiavelo observaba este comportamiento con precisión quirúrgica. Diría que un gobernante astuto no necesita encadenar a su pueblo cuando éste aprende a traicionarse a sí mismo a diario. Este es el mecanismo de poder más eficaz. El súbdito se convierte en su propio carcelero. No necesita órdenes claras. Su propia inseguridad lo mantiene a raya. ¿No es emocionante y aterrador darse cuenta de que la prisión más fuerte es la que construyes en tu propia mente? La autotraición se alimenta de la creencia de que la aceptación es más importante que la sinceridad. ¿Has notado cuánta gente se ríe de chistes que no les hacen gracia solo para encajar? ¿O cómo inventan excusas elaboradas para evitar invitaciones en lugar de simplemente decir, no quiero? Estos pequeños actos son una celebración diaria de la sumisión. Demuestran que, para muchos, el miedo al rechazo es más fuerte que el deseo de sinceridad. Pero, ¿cuánto tiempo vivirás como personaje secundario en tu propia historia? ¿Cuántos papeles más interpretarás antes de admitir que este guión no lo escribiste tú? Cada silencio forzado, cada explicación innecesaria, cada límite tácito. Todo esto te recuerda que vives más para los demás que para ti mismo. ¿Qué pasará si te niegas a traicionarte por primera vez? Hay un efecto secundario poco comentado de este tipo de autotraición: la pérdida de confianza en uno mismo. Cuanto más te desacreditas, más empiezas a desconfiar de tus propias emociones. Tu intuición se debilita, tus percepciones flaquean. Empiezas a creer que solo puedes tener razón si tienes validación externa. Esto conduce a una dependencia emocional, profesional e incluso espiritual. Crees que necesitas la aprobación de los demás para cada paso que das, porque ya no confías en tu brújula interior. Y aquí viene una revelación inquietante. El vacío existencial que experimentan tantos no proviene del exterior, sino de una acumulación de traiciones a sí mismos. La sensación de estar perdido, de falta de propósito, de vivir en piloto automático, es el eco de un yo abandonado. Es el llanto ahogado de alguien abandonado, cada vez que decides explicarte en lugar de defender tu verdad. ¿No es irónico darse cuenta de que la búsqueda de aceptación, en última instancia, te hace invisible incluso para ti mismo? El mundo moderno exacerba este ciclo. Las redes sociales son el escenario perfecto para la autotraición. Filtros, descripciones explicativas, vidas editadas para parecer aceptables. Es un teatro global donde todos se justifican sin cuestionarse, buscando aprobación en los me gusta y los comentarios. Pero, ¿este reconocimiento superficial realmente sana la herida o simplemente la mantiene abierta de una manera más sutil? La pregunta principal es, ¿cómo escapar de este laberinto? El primer paso es reconocer que la autotraición es un veneno disfrazado de cura. Promete aceptación, pero trae vacío. Promete paz, pero trae un silencio opresivo. Promete amor, pero trae relaciones inarmónicas. Si sigues convenciéndote de que necesitas explicarlo todo para ser amado, estarás haciendo un contrato que nunca se cumplirá. Y aquí resuena de nuevo la fría voz de Maquiavelo: quien complace a todos, no complace a nadie. Aplicado a tu vida interior, esto significa que, al buscar el reconocimiento universal, te pierdes a ti mismo. Un gobernante que intenta complacer a todos sus súbditos pierde su autoridad. Quien intenta complacer a todos los que le rodean, pierde su alma. ¿Hasta qué punto has sacrificado tu esencia en aras de la aceptación? La autotraición es tan insidiosa porque se disfraza de bondad. Crees ser amable al ceder, pero a menudo es simplemente cobardía. Crees evitar el conflicto, pero en realidad te estás evitando a ti mismo. ¿Y si la bondad que tan a menudo demuestras es simplemente miedo disfrazado de virtud? ¿Y si la verdadera valentía no reside en poner excusas, sino en mantenerte firme sin ponerlas? Aquí es donde la narrativa necesita romper moldes. Es imposible seguir viviendo así sin pagar un alto precio. El cuerpo empieza a sentirlo. La ansiedad aumenta.
El insomnio se instala, la depresión se infiltra, porque la psique no soporta la traición eternamente. Se cobra su precio, y uno muy alto. ¿Cuántas enfermedades silenciosas son en realidad reflejos de un alma atormentada por la autojustificación? Y en medio de esta oscuridad, surge una luz inquietante, una oportunidad para dejar de traicionarte. Pero esta luz requiere valentía, requiere soportar miradas de desaprobación, aceptar la distancia y mantener el silencio que antes estaba lleno de interminables explicaciones. Es en este punto que muchos retroceden, al darse cuenta de que la honestidad tiene un alto precio. Pero, ¿alguna vez has considerado el precio de seguir mintiéndote a ti mismo? La autotraición es, en esencia, una decisión que se repite tantas veces que parece cosa del destino, pero no lo es. Es un contrato que se puede romper. ¿Qué pasa si empiezas a decir no con menos frecuencia? ¿Si dejas de justificar tus sentimientos más básicos? ¿Si confías en tu intuición sin convertirla en una discusión? ¿Qué cambiará la forma en que te perciben, y especialmente la forma en que te ves a ti mismo? Nos encontramos en una encrucijada. Continuar este camino significa perpetuar este teatro, vivir para los demás, cargar con el peso de una vida que no es la propia. Romper el molde implica afrontar la incomodidad del silencio, el miedo al rechazo, la posibilidad de perder a alguien. Pero también significa abrir el espacio para restaurar algo mucho más preciado, la integridad perdida. La pregunta sigue siendo, ¿estás dispuesto a pagar el precio de la verdad? ¿O seguirás pagando el precio aún más alto de la autotraición? En la siguiente sección, profundizaremos en el concepto de autoridad interior, el antídoto contra esta lenta corrosión. Entenderemos cómo mantener el silencio sin convertirlo en una ausencia, sino en una afirmación, y cómo este cambio de enfoque puede transformar no solo la percepción que tienes de ti mismo, sino también la respuesta del mundo entero a tu presencia. Porque, en última instancia, quienes se gobiernan a sí mismos no necesitan justificarse, y quienes no necesitan justificarse, inevitablemente se vuelven libres. ¿Y si el verdadero poder no residiera en convencer a alguien, sino en guardar silencio? La pregunta parece sencilla, pero tras ella se esconde una revolución interior que pocos se atreven a experimentar. La mayoría de las personas pasan toda su vida justificando sus acciones, explicando sus decisiones y canalizando sus emociones en argumentos racionales. Creen que lo necesitan para evitar perder el amor, el trabajo y el reconocimiento. Pero hay un punto de inflexión que cambia por completo las reglas del juego. Cuando empiezas a desarrollar lo que llamamos autoridad interior. No es un concepto abstracto ni una teoría distante. Es una sensación vívida, casi tangible, de que ya no necesitas sacrificar tu esencia para encajar. La autoridad interior es la capacidad de reconocer que tu verdad no requiere la aprobación de los demás. Es entonces cuando te das cuenta de que ya no estás en juicio, de que ningún jurado secreto espera tu defensa. No necesitas explicar por qué estás cansado, por qué no quieres, por qué cambiaste de opinión. El silencio, antes percibido como debilidad, comienza a transformarse en presencia. Con cada justificación tácita, el territorio del poder silencioso se fortalece, y otros lo perciben, aunque no lo reconozcan racionalmente. Las historias de personas que se han ganado el respeto sin palabras demuestran claramente este fenómeno. Líderes políticos, mentores espirituales e incluso cabezas de familia que han aprendido a mantener sus límites mediante el silencio, transmiten algo más: profundidad. No se trata de gritar más fuerte, sino de resistir la tentación de persuadir. Investigaciones recientes en psicología social demuestran que, en las reuniones de grupo, las personas que hablan menos, pero con asertividad, se perciben como más seguras e incluso más competentes. La explicación es sencilla. Quienes no se explican demasiado transmiten confianza en sí mismos. Pero este cambio no es solo cuestión de postura. Requiere superar un vacío interior, porque cuando dejas de poner excusas, surge la ansiedad. El cuerpo clama por protección, la mente pide nuevos argumentos, la boca casi habla sola.
Es en ese momento que aparece la oportunidad de fortalecer tu autoridad interior. No es un proceso instantáneo, es una práctica. Es resistir el impulso inicial de justificarte y darte cuenta de que el mundo no se está desmoronando. Es mantener un silencio incómodo y descubrir que empieza a imponer respeto. ¿Has experimentado alguna vez el poder de un no injustificado? ¿Has notado cómo la gente se detiene, se mira y se toma unos segundos para reflexionar cuando te tomas tu tiempo para explicar? Este es el comienzo de una nueva forma de posicionarte. Maquiavelo, observador sereno de las luchas de poder, sabía que quienes explican demasiado pierden autoridad. Creía que un gobernante sabio se abstiene de revelar todas sus razones, entendiendo que el respeto surge en parte del secretismo. Un gobernante que intenta justificar cada acción parece indeciso, susceptible al juicio ajeno. Lo mismo ocurre en la vida cotidiana. Una persona obligada a defender cada límite irradia inseguridad. Quien guarda silencio irradia solidez. Esta lógica, aplicada a las relaciones personales, románticas o profesionales, cambia la percepción que uno tiene de uno. Consideremos las relaciones. Cuando uno de los miembros de la pareja siente la necesidad de justificar todas sus restricciones, el otro aprende rápidamente a presionar, exigiendo explicaciones cada vez más detalladas. La lucha de poder se desequilibra. Sin embargo, cuando uno simplemente dice no y se mantiene firme, sin desperdiciar páginas en justificaciones, el otro se ve obligado a aceptar la restricción como tal. Esto puede resultar incómodo al principio, pero es precisamente esta incomodidad la que restaura la relación a un nivel más saludable. Después de todo, ¿quién no ha puesto demasiadas excusas solo para darse cuenta de que las explicaciones solo aumentan las exigencias? Las investigaciones en psicología relacional demuestran que las personas que mantienen límites claros sin dar explicaciones excesivas son percibidas como más confiables. Puede parecer contradictorio, pero tiene sentido. Cuando se explica demasiado, parece que aún se desconfía de las decisiones tomadas. Cuando se habla de forma simple y directa, la otra persona siente que no hay margen de negociación. Es precisamente esta firmeza la que sienta las bases de la autoridad interna. Pero la pregunta más profunda es esta: ¿por qué es tan difícil dejar de dar explicaciones? La respuesta reside en el trauma original, en una infancia marcada por una sensación de incompetencia. Un niño que creció creyendo que no podía sentir sin explicaciones, y ahora, de adulto, se siente rechazado a menos que convenza a los demás. Y ese es precisamente el desafío, la incomodidad constante de ser incomprendido. El silencio que antes parecía vacío comienza a manifestarse como afirmación. Es en ese momento que la psique experimenta un cambio de eje. Dejas de vivir al margen de la aprobación externa y regresas al centro de tu propio ser. Este cambio se percibe en los detalles más pequeños de la vida cotidiana. En el trabajo, cuando dices, sin disculparte, esta no es mi prioridad, algo cambia en el ambiente. En casa, cuando dices, no quiero hablar de este tema, y lo dejas ahí, sin justificación, estableces un límite que nunca antes habías respetado. Entre amigos, cuando rechazas una invitación sin disculparte, todos perciben algo nuevo en tu actitud. Es como si el respeto de repente comenzara a fluir no de lo que explicas, sino de lo que no explicas. Este silencio tenso genera incomodidad en algunas personas, y es revelador. Quienes se apoyaron en tus inseguridades para manipularte, controlarte o aprovecharse de ti, empiezan a sentirse amenazados. Las relaciones basadas en desequilibrios de poder empiezan a desmoronarse. Quienes se quedaron contigo, solo porque eras fácil de doblegar, empiezan a distanciarse. Puede parecer una pérdida, pero es un filtro. Este silencio purga tu vida de vínculos de dependencia. ¿De verdad quieres seguir rodeado de personas que solo se quedan para justificarte? Es importante destacar que la autoridad interior no es arrogancia. No significa cerrarse al diálogo ni volverse insensible. Al contrario, es precisamente esta confianza la que abre la puerta a un diálogo más genuino. Cuando no necesitas convencer, empiezas a hablar simplemente para conectar.
La comunicación deja de ser defensiva y se vuelve expresiva. Esto cambia por completo la energía de la interacción. ¿Has notado alguna vez lo diferente que es escuchar a alguien que habla despacio, sin pedir permiso, sin miedo a ser malinterpretado? Esta es la presencia que surge de la autoridad interior. Las investigaciones en neurociencia demuestran que las personas seguras de sí mismas provocan reacciones diferentes en los demás. Un estudio realizado en el University College de Londres descubrió que la confianza percibida incluso altera la forma en que percibimos el habla de los demás. Cuando alguien muestra asertividad, el cerebro del oyente tiende a considerar sus palabras más veraces, incluso sin más pruebas. Esto explica por qué las personas que hablan poco, pero se mantienen firmes en sus posturas, tienen una influencia tan poderosa. Por lo tanto, la autoridad interna no es simplemente una experiencia subjetiva, altera el campo perceptivo circundante. Pero esto es lo que poca gente entiende. La autoridad interior solo se alcanza con la práctica. No hay atajos ni fórmulas mágicas. Es una decisión diaria soltar la obsesión de justificarse. Es superar la ansiedad que genera y darse cuenta de que no la necesitas. Es como fortalecer un músculo. Cada vez que callas, el músculo crece. Cuanto menos te expliques, mayor será tu presencia. Y cuanto mayor sea tu presencia, menos sentirás la necesidad de justificarte. Es un ciclo opuesto al que siempre has experimentado. Quizás te preguntes, ¿no me arriesgo a perder a personas importantes si dejo de poner excusas? La respuesta es sí, pero ahí es precisamente donde reside la purificación. Quienes exigen justificación para todo existen, no para tu bien, sino para tu obediencia. Cuando guardas silencio, quienes te respetan de verdad permanecen. Y esa es la verdadera ganancia. Perder es doloroso, pero vivir rodeado de quienes solo te ven como alguien responsable es aún más doloroso. Imagina por un momento si los líderes históricos se hubieran dedicado a convencer a todos. Muchos de ellos jamás habrían cambiado el mundo. Su poder residía en la claridad de sus declaraciones, no en sus justificaciones. Este mismo poder está a tu disposición a nivel personal. No se trata de gobernar países, sino de gobernarte a ti mismo. Cuando aprendes a mantener tu verdad sin concesiones, tu vida empieza a cambiar de forma inesperada. El respeto que antes parecía imposible surge de forma natural. Es asombroso ver cómo pequeños cambios generan grandes resultados. Decir no quiero, en lugar de poner excusas. Guardar silencio cuando otros exigen una explicación. Confiar en tu intuición, incluso cuando no se puede traducir en palabras racionales. Estos gestos simples y repetidos transforman tu personalidad. Lo que parecía debilidad se convierte en fortaleza. Lo que parecía vacío se convierte en presencia. Y lo que parecía pérdida se revela como liberación. Y ahora la pregunta final de esta etapa. ¿Cuánto tiempo sigues perdiendo con excusas que nadie pidió? ¿Cuánta energía podrías liberar si dejaras de poner excusas? ¿Hasta qué punto estás dispuesto a tolerar la incomodidad del silencio a cambio de la libertad de sentirte completo? Estas preguntas no requieren respuestas inmediatas, pero deberían resonar en tu interior, porque el siguiente paso de este viaje revelará cómo el silencio, una vez establecido, no solo te transforma internamente, sino que también reconfigura por completo tus relaciones. Es en este momento que tu presencia empieza a tener el peso suficiente para romper cualquier juego de poder que te haya mantenido cautivo. Y si te dijera que el silencio es más poderoso que cualquier discurso, no es el silencio de la inacción, ni el silencio de un fugitivo, sino un silencio estratégico nacido del poder interior. Este silencio no es vacío, es presencia, no es la ausencia de respuesta, es una afirmación de soberanía, y es precisamente por eso que confunde, aliena y a menudo atemoriza. El mundo está acostumbrado a lidiar con justificaciones, disculpas y explicaciones interminables. Cuando de repente se enfrenta a alguien que guarda silencio sin temor, todo el sistema de poder, fundado en su inseguridad, comienza a desmoronarse. Este fenómeno es más común de lo que crees. Piensa en las relaciones humanas que te rodean. Cuando alguien se niega a dar explicaciones, el ambiente cambia.
En el trabajo, cuando un jefe guarda silencio durante mucho tiempo, en lugar de responder de inmediato, todo el equipo espera tenso, como si este silencio pesara más que cualquier palabra. En las relaciones cercanas, cuando uno de los miembros se niega a ceder a la presión de justificarse, la dinámica cambia. El otro se ve obligado a lidiar con las restricciones impuestas sin las defensas que esperaba romper. El silencio en este contexto es más inquietante que gritar. ¿Y por qué ocurre esto? Porque el silencio socava las expectativas. La mente humana tiende a creer que la presión provocará una respuesta. La ausencia de esa respuesta crea una brecha, un vacío que debe interpretarse. En este vacío se revela el poder. Las investigaciones sobre la comunicación no verbal demuestran que las pausas largas en conversaciones tensas aumentan la percepción de poder en quien controla el momento. Quienes hablan poco pero permanecen en silencio se perciben como más seguros. Esto no es magia, es psicología aplicada a la vida cotidiana. ¿Has notado alguna vez cómo los manipuladores necesitan que les des explicaciones? Tus reacciones son precisamente lo que les alimenta. Un comentario sarcástico, una provocación velada, una crítica sutil, todo está diseñado para obtener una defensa, una justificación, una explicación. Cada vez que cedes y respondes, les das material para explotar. El manipulador necesita que te abras, que expliques tus razones, que expongas las lagunas por las que pueden acceder. Cuando guardas silencio, todo cambia. Pierden el acceso. El poder que una vez ejercieron comienza a evaporarse, porque ya no queda nada que manipular. Es en este punto que muchas relaciones revelan su verdadera naturaleza. Las amistades que existían solo porque te dejaste vencer empiezan a perder su significado. Las relaciones familiares basadas en el control y la culpa se desestabilizan. Las parejas que se alimentaron de tu miedo al rechazo se vuelven impacientes, enfadadas o distantes. Esto puede parecer aterrador, pero es liberador, porque el silencio actúa como un filtro. Separa a quienes están contigo, sin una intimidad genuina, de quienes se quedaron solo porque eran fáciles de manipular. Es en este punto que empiezas a ver con claridad las cadenas invisibles que te han mantenido atrapado. Pero no te equivoques. Guardar silencio no es fácil. La ansiedad que surge es real. Tu mente clama por protección. Tu cuerpo exige una explicación. Tu boca está lista para hablar, incluso si ya has decidido guardar silencio. Es en este punto que la práctica se vuelve espiritual. El silencio no es solo una estrategia externa, es un ejercicio interno de autocontrol, disciplina y valentía. Es aceptar la incomodidad de ser incomprendido. Es soportar la tensión de la mirada ajena exigiendo una explicación. Es soportar el sentimiento de rechazo que aún persiste desde la infancia. ¿Y qué pasa después? Poco a poco, descubres que no tienes por qué morir de miedo ante el juicio. El silencio no mata, fortalece. Con el tiempo, te das cuenta de que las opiniones no tienen el poder que creías, que las críticas no tienen la fuerza que imaginabas, que tu supervivencia no depende de convencer a nadie. Este descubrimiento abre un vasto espacio interior. Es como si volvieras a respirar tras años de apnea. La ausencia de excusas se convierte en libertad. Maquiavelo diría que el silencio es una forma de resistencia política. Un gobernante sabio sabe cuándo hablar, pero también cuándo callar. Un súbdito que guarda un silencio digno, que no recurre a las excusas, se vuelve impredecible. Y lo impredecible siempre inspira miedo. La previsibilidad es la base del control. Si sé que te vas a explicar, sé cómo manipularte. Si desconozco tu reacción, pierdo mi ventaja. Por eso el silencio incomoda a quienes buscan el poder sobre ti. Pero hay otro efecto más profundo. El silencio crea espacio para la autoescucha. Cuando dejas de malgastar energía intentando convencer a los demás, empiezas a percibir tus propias emociones con mayor claridad. La ira no necesita ser enmascarada. La tristeza no necesita ser interpretada. El deseo no necesita ser justificado. Sientes lo que sientes y permites que exista sin juzgarlo. Este contacto directo con tu propia verdad es transformador. Muchos descubren por primera vez que ya no necesitan temer lo que llevan dentro. El silencio exterior abre el camino a la escucha interior.
Este proceso puede causar cambios visibles en el cuerpo. Las investigaciones sobre el estrés demuestran que la autojustificación constante aumenta los niveles de cortisol, una hormona asociada con la ansiedad. Las personas que practican el silencio reportan una disminución de este nivel, sintiendo mayor claridad de pensamiento y menos fatiga. El cuerpo responde a la nueva postura. Esto ocurre no solo a nivel psicológico, sino también fisiológico. Cada justificación inexplicable es también una forma de proteger la salud. Es asombroso darse cuenta de cómo algo tan simple puede tener consecuencias tan profundas. Pero no esperes aplausos. El silencio firme rara vez se gana elogios. Muchos te acusarán de arrogancia, frialdad o indiferencia. Es parte del proceso. El mundo prefiere a quienes explican sus acciones porque son más fáciles de controlar. Al alterar este patrón, amenaza el orden establecido. Así que prepárate para la resistencia. El silencio estratégico es desagradable no solo para ti, sino también para todos los que están acostumbrados a tu sumisión. Y, sin embargo, es precisamente en esta incomodidad donde se produce la transformación. Te das cuenta de que no necesitas apresurarte a llenar el vacío. No necesitas dar explicaciones para apaciguar a los demás. No necesitas convencer a nadie de tu respeto. El verdadero respeto nace de lo que callas, no de lo que intentas demostrar con palabras. Es en este momento que las reglas del juego cambian para siempre. Hay muchos ejemplos como este en la vida cotidiana. Un amigo insiste en saber por qué no fuiste a una reunión. Simplemente respondes: no quería. Silencio. Un compañero te pregunta por qué rechazaste una tarea extra. Simplemente respondes: no estaba disponible. Silencio. Un compañero exige una explicación de su decisión. Confirmas: fue mi decisión. Silencio. Al principio estos gestos parecen insignificantes, pero con cada uno cambias tu perspectiva del mundo. Es como si dijeras en silencio: no le debo nada a nadie por existir. Esta actitud tiene un efecto magnético. La gente empieza a tratarte de forma diferente. El respeto que antes parecía imposible surge de forma natural. No porque gritaste ni porque convenciste, sino porque te negaste a justificarte. La autoridad interior no se adquiere con discursos, sino con un silencio prolongado. Y este silencio tiene el poder de reconstruir relaciones, cambiar entornos e incluso destinos. Ahora debes preguntarte: ¿cuán dispuesto estás a mantener este silencio? Porque requiere valentía, desapego y aceptación de la pérdida, pero también abre la puerta a logros que ninguna justificación puede traer. Al negarte a dar explicaciones, creas un espacio donde solo puede morar la verdad. Quienes permanecen en este espacio realmente merecen estar contigo. Y aquí está la paradoja final de esta sección. Cuanto menos dices para ser aceptado, más respeto ganas. Cuanto menos explicas, más poderosa es tu presencia. Cuanto menos te defiendes, más invulnerable pareces. El silencio no es solo ausencia, es una declaración de fuerza. Y cuando finalmente comprendes esto, todo a tu alrededor empieza a cambiar. Pero la transformación no termina ahí. El silencio no solo redefine tus relaciones, sino que también empieza a cambiar tu propia personalidad. El siguiente paso en este camino es comprender cómo esta plenitud alcanzada se convierte en un estado permanente. Cómo se manifiesta no solo en aquello sobre lo que callas, sino en todo lo que empiezas a irradiar. Porque el silencio no es el fin, es una transición hacia la plenitud absoluta. Y si hubiera un momento, un solo momento, en que tu vida entera pudiera cambiar, no por algo externo, ni por la apariencia de una persona, ni por un evento inesperado, sino por una decisión silenciosa que nace en tu interior, la decisión de dejar de poner excusas. Parece algo insignificante, pero es la ruptura más profunda que una persona puede dar. Porque la compulsión por justificar no es solo un hábito, es el retrato de toda una vida, gobernada por las opiniones de los demás. Y el silencio, cuando finalmente se impone como una elección consciente, es un hito en el nacimiento de una nueva identidad. Hemos llegado a la parte final de este viaje. Ya has explorado las raíces de esta herida. Has comprendido cómo la necesidad de justificarte surgió de la devaluación, cómo se transformó en autotraición
y cómo te robó el control de tu vida. También hemos visto que existe un antídoto, la autoridad interior. Hemos visto que el silencio no es una ausencia, sino una afirmación. Y ahora, en esta conclusión, es hora de integrar todo esto en un plan claro, estratégico y emocionalmente tangible, porque el conocimiento sin práctica se convierte en una explicación más. El verdadero poder reside en la aplicación. La integridad que nace del silencio no es solo una noción vaga, es una actitud que debe integrarse en la vida cotidiana. Aquí es donde muchas personas tropiezan, la comprenden intelectualmente, pero no logran convertirla en un hábito. Por lo tanto, lo que estás a punto de escuchar no es solo inspiración, sino un plan para aplicar estas enseñanzas en la vida real. Por lo tanto, el video que estás viendo no es solo una reflexión más, sino un hito importante. El primer paso es sencillo, pero requiere valentía. Elige una pequeña situación cotidiana en la que suelas justificar tus palabras. Podría ser rechazar una invitación, rechazar una tarea adicional o declarar tu ausencia. Esta vez, responde directamente y guarda silencio. Sin excusas, sin llenar el vacío. Simplemente di, no puedo o no quiero. Prepárate para la incomodidad. Sucederá. La ansiedad intentará presionarte para que termines la frase, para que suavices el golpe, para que pongas una excusa. Pero es precisamente en esta incomodidad donde nace tu autoridad. Cada segundo es un ladrillo en los cimientos de tu integridad. El segundo paso es la observación. Observa la reacción de la otra persona cuando no explicas tus palabras. Puede que se sorprenda, insista o incluso se irrite. Es de esperar, pero también observa algo más sutil. Una diferencia de energía. El peso de tu presencia aumenta. Empiezas a ser percibido de forma diferente. Aunque a la otra persona no le guste tu respuesta, se siente diferente. El respeto empieza a crecer, aunque con una mezcla de incomodidad. Este es el inevitable efecto secundario de la honestidad. No a todos les gustará, pero todos lo notarán. El tercer paso es la expansión. Después de practicar en situaciones pequeñas, empieza a aplicarlo a áreas más significativas de tu vida. En las relaciones familiares, donde siempre cedías. En las amistades, donde siempre justificabas tus limitaciones. En el trabajo, donde siempre explicabas más de lo necesario. Cada vez que guardas silencio, una parte de tu psique vuelve a la normalidad. Dejas de ser rehén de un tribunal invisible y empiezas a ser juez de tu propia vida. El cuarto paso es convertir esta práctica en un hábito. Esto significa ser consciente de las trampas de la autotraición. Tu mente intentará engañarte. Te dirá, solo explícame esto una vez. Solo haz una excepción esta vez. Pero recuerda, toda explicación innecesaria es un fracaso. Está bien fallar, está bien rendirse a veces, pero la clave es volver siempre. La disciplina es lo que transforma el silencio en presencia. El quinto paso es la integración. Y aquí entramos en un ámbito más profundo. El silencio no es solo para los demás, sino también para ti. Úsalo para escuchar tus sentimientos, para reconocer tus emociones sin traducirlas en palabras aceptables. Cuando estés triste, simplemente permítete sentir. Cuando estés enojado, reconoce tu enojo sin intentar justificarlo. Cuando estés feliz, siente la alegría sin intentar explicarla. Este contacto directo con tus emociones restaura tu confianza interior. Así, la integridad deja de ser solo una postura externa y se convierte en un estado interno constante. El sexto paso es aceptar las consecuencias. No todos se quedarán contigo cuando dejes de poner excusas. Algunos se distanciarán, otros te criticarán, algunos incluso intentarán castigar tu silencio. Pero cada partida es una purificación. Quienes se quedan no experimentan la verdadera intimidad. Quienes se van nunca estuvieron realmente ahí. Es difícil, pero liberador. Porque al fin y al cabo, la honestidad es un filtro natural. No atrae a la multitud, pero sí a las personas adecuadas. Este plan no es solo práctico, es estratégico. Después de todo, como enseñó Maquiavelo, la vida es un juego de poder. No se trata de poder sucio, sino del poder de controlarse. Quienes no se controlan son controlados,
Quienes necesitan explicarse son controlados por las miradas de los demás. Quienes guardan silencio son controlados por sí mismos. Y este control comienza con cada pequeño gesto, con cada explicación no dicha, con cada silencio prolongado. Ahora mira atrás y observa cuántos años de tu vida desperdiciaste en excusas. Cuántas invitaciones aceptaste simplemente porque te faltaba el valor de decir no. Cuántas tareas te amontonaste para no parecer perezoso. Cuántos sentimientos reprimiste por miedo a ser visto como frágil. Todo esto fue el precio de la autotraición. Pero hoy tienes la oportunidad de escribir un nuevo capítulo. Un capítulo donde tu voz no necesita ser fuerte para ser poderosa, donde tu silencio basta para dejar huella. La reflexión que les dejo es sencilla. Si no necesitan justificarse para existir, ¿qué más en su vida depende solo de ustedes? ¿Cuántos sueños han abandonado por estar demasiado ocupados intentando justificarse? ¿Cuántos proyectos han quedado en suspenso porque creían que primero debían convencer a los demás? ¿Cuántas decisiones han rechazado porque creían que no tenían suficiente que decir? ¿Qué pasaría si, a partir de hoy, comenzaran a vivir sin pedir permiso? El silencio no es el final de este viaje, sino su comienzo. Es la puerta a la honestidad absoluta. Cuando te aferras a tu verdad, compartiéndola sin vergüenza, descubres que no hay nada más atractivo. La gente empieza a notar tu profundidad, no porque hables demasiado, sino porque dices solo lo necesario. Tus relaciones cambian, tu carrera cambia, tu autoimagen cambia y, más que eso, tu energía cambia. El mundo empieza a verte no como alguien que necesita espacio personal, sino como alguien que ya pertenece a él. Este es un punto de inflexión. A partir de ahora, tu vida puede tomar uno de dos caminos. O bien sigues viviendo como antes, justificándote, explicándote, buscando la aprobación de los demás, o bien decides abrazar la práctica de la autoridad interior y transformar cada silencio prolongado en un acto de libertad. La decisión es tuya, pero recuerda, cada vez que te justificas innecesariamente, fortaleces la prisión. Cada vez que mantienes un silencio firme, fortaleces tu libertad. En resumen, la estrategia es la siguiente. Practica el silencio en situaciones pequeñas, observa las consecuencias, amplíalo a áreas más importantes, conviértelo en un hábito, intégralo internamente y acepta las consecuencias. Repite este ciclo hasta que se convierta en algo natural. Este es el camino para dominar todo lo que hemos visto juntos en este video. Y ahora, al final de este viaje, quiero mirarte y decirte: no subestimes el poder de lo que llevas dentro. La honestidad no es un ideal lejano, es una práctica diaria. Puedes empezar hoy, puedes empezar ahora mismo, porque el respeto que siempre has buscado fuera de ti solo llegará cuando dejes de justificar tu existencia. Si este mensaje te conmovió, te inspiró a reflexionar o te abrió un espacio para preguntas, no te lo pierdas. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte en los comentarios, incluso anónimamente, si lo prefieres, las explicaciones que ya no quieres compartir. Tu experiencia puede inspirar a otros que también están cansados de vivir justificándose. Este intercambio de opiniones forma parte del proceso de liberación colectiva. Es hora de transformar el silencio en presencia, la vulnerabilidad en fuerza y la autotraición en honestidad. No esperes más. Empieza hoy. Y recuerda, no necesitas justificarte para existir.